Muy bien, entonces comenzamos ahora con la charla acerca del manejo nutricional de corderos en estauración a cargo del Dr. Said Cadena. Él es ingeniero agrónomo con especialidad en zootecnia de la Universidad Autónoma de Chapingo. También tiene una especialidad en producción bovino de la Universidad Autónoma del Estado de México. Posee una maestría en ciencias en recursos genéticos y productividad ganadería del Colegio de Graduados de México. También un doctorado en la misma especialidad. Además cuenta con más de 20 años asesorando ranchos bovinos. Trabajó en el programa de inseminación artificial en bovinos y actualmente es técnico académico en el área de tecnología de la reproducción del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Prácticamente vamos a hablar un poquito de todas las situaciones que involucran respecto de la finalización intensiva de los corderos. Sí, sobre todo es un aspecto que veo que los recorridos que pudimos dar pues me está interesando mucho. La finalización intensiva está relacionada con aportar los nutrientes necesarios al cordero para que pueda expresar su máximo potencial de crecimiento. Sin embargo, no solamente es darle los nutrientes, es darle todas las condiciones que necesite. Podemos tener excelentes razas de productoras de carne, podemos tener animales muy bien desde el punto de vista genético. Sin embargo, dentro del sistema tenemos que contemplar las instalaciones como un aspecto muy importante. Cuando nosotros vamos a confinar un lote de animales, tenemos que asegurar que esas instalaciones donde los vamos a confinar le den las condiciones necesarias para que no se sienta mal el animal. O sea, tiene que estar confortable, tiene que ser un espacio seco, fresco, ¿sí? Y donde le estemos proveyendo suficiente alimento y agua. Es un aspecto muy importante. La otra parte es la alimentación. Normalmente los borregos son de vida libre, van a dar pastorear porque ellos tienen la habilidad de detectar qué especies forrajeras son las que pueden consumir, hasta dónde las pueden consumir. Eso se los van dando la experiencia y los conocimientos que van siendo transmitidos de las ovejas más grandes a los más jóvenes. En el momento en que nosotros los sacamos de esa capacidad para que seleccionen su alimento y que puedan establecer su manera de vivir, entonces nosotros tenemos que cubrir esas situaciones, como dándoles un alimento que cubra los requerimientos necesarios, qué tanto son nuestros requerimientos para detectar, qué tanto les vamos a exigir que ganen peso. Si nosotros queremos que ganen más peso, pues obviamente necesitamos darles mayor cantidad de proteína para que puedan tener sentido. Sin embargo, en el momento en que juntamos un lote de animales y lo metemos a la engorda, pues estamos juntando diferentes individuos que son diferentes completamente, tienen susceptibilidades a enfermedades. Si no son del mismo rebaño, pueden traer diferentes condiciones sanitarias. Entonces tenemos que ver la parte muy importante de sanidad. Tenemos que prepararlos para los eventos que puedan generar los problemas de enfermedades, ¿sí? Y muy importante el aspecto de la genética. Es indispensable para saber cuál es el potencial que tienen los animales. Posiblemente si el pastoreo estaba ganando 100 gramos, 150, al momento en que lo metemos en corral, posiblemente van a expresar un potencial que va a ganar los 150, sin embargo, todo eso va a estar influenciado grandemente por el aspecto de la interacción que tiene con los estos. Lo que nos interesa es muy importante es que tenemos un crecimiento que crezca y ese crecimiento va a ser lo más acelerado que podamos lo más acelerado conforme nosotros les estamos dando las condiciones necesarias para que puedan expresar ese desarrollo. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta al momento en que decidimos implementar una engorda. No solamente tenemos que agarrar los corderos, quitarlos de la madre y pasarlos a un corral y que vayan a comer. No es tan fácil. Digo, a nosotros también nos pasa cuando de pronto salimos de nuestro seno familiar y nos pasa en algún lugar, vamos a algún otro lugar, queremos comprar comida, bueno, a veces la comida no nos gusta tanto, la comida que más nos gusta nos preparan en la casa, ¿no? Esa es la que estamos acostumbrados. Entonces tenemos que tener algunas consideraciones. La primera parte, los corderos que vamos a utilizar para la alimentación intensiva deben ser animales jóvenes, lo más cercano al destete. En ese caso, hablamos de que los destetes pueden ser hasta de 3 meses, es decir, los corderos no deben de ser más allá de 3 meses. ¿Por qué?
El crecimiento del cordero va a estar muy relacionado con la capacidad natural que va a tener para introducir los músculos. Esa capacidad va a ser parte de la dinámica que trae de pasar de ser un infante a llegar a su estado normal de la pubertad. Si nosotros queremos agarrar al animal y llegar a la pubertad, mucha de la energía y de los nutrientes que estamos proporcionándole en la alimentación lo van a destinar para otra cosa, que va a ser toda la relación hormonal que existe, sobre todo muy importante en las hembras. ¿Sí? Eso lo hace especialmente en las gordas intensivas. ¿Sí? Toda la relación que van a tener de mayor actividad precisamente porque van a andar en búsqueda de las condiciones para el apareamiento, y eso va a reducir su eficiencia para ganar peso. Entre más jóvenes sean los animales, vamos a aprovechar ese crecimiento que van a tener y van a poder estar desarrollando el músculo que de manera natural la van a estar desarrollando, pero si nosotros le damos un empujoncito, esa cantidad de músculo va a ser mayor. ¿Cómo se lo vamos a dar? Precisamente con las situaciones de alimentación. En el caso de la sanidad, obviamente tenemos que esperar engordar animales sanos, es decir, que no tengan problemas respiratorios, que no traigan problemas de diarrea. Si estuvieran con algún problema de salud evidente, sería importante que antes de pensar en apartarlos de la madre y pasarlos al corral, primero tratemos esas situaciones de salud. Uno no puede trabajar si está enfermo. En el caso de los corderos, su trabajo va a ser comer y ganar peso. Y ese peso pues es el que nosotros vamos a utilizar para generar un ingreso económico. Entonces, primero les damos las condiciones de que estén estables dentro del corral, que estén sanos, para que puedan expresar su máximo potencial de crecimiento, sino también parte de ese alimento que vamos a tener que estar dando. Entonces, lo que tendríamos que estar destinando a restablecer su salud física para poder tener buena ganancia de peso. Otra de las situaciones, un animal enfermo, pues obviamente es un animal que no va a comer. Y si no come el animal, no va a obtener los nutrientes necesarios para la ganancia de peso. Entonces es importante asegurarnos de tener corderos sanos antes de empezar la engorda intensiva. Y un aspecto muy importante, si vamos a implementar una gorda intensiva con alimentos sumamente energéticos a base de granos, entonces tenemos que asegurarnos que los animales van a poder consumir esos alimentos y que esos alimentos no les van a causar trastornos en el sistema digestivo. Hay que recordar que los borregos, igual que las cabras y las vacas, son rumiantes. Tiene una cámara de fermentación en el estómago que al momento en que llegan los granos con un alto contenido de almidón no se va a transformar directamente en energía, lo van a desdoblar en una serie de ácidos que posteriormente se van a absorber por el epitelio ruminal y van a transformarse directamente en hígado, en glucosa, en energía que vamos a utilizar, que ellos van a utilizar para todas sus actividades, ya sea de ganancia de peso, para el movimiento o para regular su temperatura corporal. Son diferentes a nosotros. Nosotros, así como descomponemos el alimento, lo podemos asimilar. Ellos tienen una ruta un poquito diferente. Y es porque los borregos, las cabras, las vacas, están diseñados para consumir forrajes, no para consumir granos. Esa es una de las grandes ventajas de los rumiantes, ese consumo de forrajes en donde no entramos en competencia con los humanos. Sin embargo, nosotros, con la finalidad de tener un poco más de peso, pues los obligamos a que se traten de comportar como si no tuvieran ese rumen, y les alimentamos con grano precisamente para que ganen más peso. Pero hay que tener cuidado. En el momento en que los sacamos de las condiciones naturales que ellos tienen, entonces podemos ocasionarles algunos desbalances que más adelante los vamos a ver. Entonces, ¿a qué nos referimos con corderos jóvenes? Los corderos van a requerir de la leche materna durante los primeros 15 días como alimento único en su vida. En ese momento todavía no consumen alimento. ¿Por qué? Porque los dientes apenas les están brotando. Si quisiéramos darles de comer un alimento como grano o harinas, pues obviamente todavía no podrían. ¿Por qué? Porque no pueden moler, porque todavía tienen dientes. Más o menos el primer par de dientes, hay mucha variación entre razas. En el caso de los borregos de lana, con cobertura de lana, el primer par de dientes empieza a brotar después de la primera semana. Y en raza, al llegar al tope de crecimiento más o menos a la primera semana, cuando empieza a brotar el segundo par de dientes. En el caso de borregos pedigüey, es un poquito más agresiva la situación. Casi a los 3-4 días ya están presentando los dientes. Entonces tenemos que empezar con esa parte. Si no tenemos una buena producción de leche, como decía el doctor Ferrer hace un momento,
Si no hay suficiente producción de leche de la oveja, entonces el crecimiento del cordero se va a empezar a disminuir porque no va a cubrir sus requerimientos para el crecimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte. Corderos que estén más, a partir de los 15 días, el corderito ya empieza a tener ahí su instinto de búsqueda, empieza a jugar con lo que ve que la mamá está comiendo, porque no lo va a comer inmediatamente. Primero lo va a estar oliendo, lo va a llevar a la boca, lo va a saborear, pero el corderito no va a comer nada que la mamá no esté comiendo. Sería ir en contra de su instinto de sobrevivencia. De tal manera que tenemos que empezarlo a acostumbrar. Si queremos que el cordero coma alimento, tenemos que darle alimento a la mamá para que el cordero, por la apreciación de lo que está haciendo e imitación de la madre, lo va a empezar a hacer. En ese momento tenemos que empezar a suplementar ese cordero. Hablamos de no más de 3 meses de vida. Ojalá el crecimiento de los animales fuera una situación lineal donde tenemos ganancias de peso constantes a lo largo de su vida. Las situaciones que no es así. En los primeros 15 días de vida, a lo mejor ese corderito va a duplicar el peso al nacimiento, según lo que hemos visto en las curvas de crecimiento. A partir de que duplique ese peso al nacimiento, él va a empezar a comer más, pero también hay una situación, entre más coma, ese alimento le va a dar los nutrientes necesarios para crecer más. Entonces, a partir de ahí, el crecimiento no se comporta lineal, se dice de manera exponencial. Come más, gana más peso, pero además su capacidad para comer es mayor. Entonces, se convierte así como una bola de nieve, que entre más va comiendo, más va ganando peso, y entre más volumen tiene, más va a permitir que gane peso. Entonces, la ganancia de peso es muy rápida y se va a destacar aproximadamente hasta que llegue el momento de la pubertad. La pubertad en ovejas de pelo se establece más o menos entre los 5 o 6 meses, en ovejas de lana 7 meses. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros empezamos a engordar corderos a los 4 meses, nada más tenemos un mes para aprovechar esa ganancia de peso que trae de manera acelerada. A partir de ahí la ganancia de peso se va a empezar a sentar. Podemos reponerlo, claro que sí. ¿A qué costo? Vamos a incrementar nuestros costos de producción porque van a necesitar una mayor cantidad de alimento para ganar 1 kilogramo de peso, cosa que no nos conviene. Necesitamos invertir menos por cantidad de alimento para ganar 1 kilo de peso, lo que se conoce como conversión alimenticia. ¿Sí? Esa situación quiero que la tengan muy presente porque la parte de la rentabilidad de un engorda, sea de borregos, sea de cabritos, sea de becerros, está muy relacionada con la conversión alimenticia, que es la cantidad de alimento que necesitamos para que gane 1 kilogramo de peso, y el costo de ese alimento por kilogramo. ¿Sí? Esa relación en conjunto nos va a decir cuánto nos cuesta producir 1 kilo de cordero. Una de las situaciones es que de preferencia se pretende engordar los machos. ¿Y eso por qué? Porque son más eficientes para ganar peso. Más o menos habla que un macho entero con respecto a una hembra o un macho capón va a ganar más del 20%, más o menos aproximadamente el 20% más de peso que un macho capón o que una hembra. ¿Y eso por qué? Resulta con que los machos pues de manera natural tienen un anabólico que es la testosterona. Esa testosterona lo que va a permitir es un mayor desarrollo de masa muscular en comparación con las hembras. Si nosotros le quitamos ese anabólico, que son la testosterona, y que se va a producir en los testículos, entonces el macho va a empezar a funcionar como si fuera una hembra. Y las hembras de manera natural, para crear reservas corporales, van a deponer una mayor cantidad de grasa en su composición corporal. La producción de grasa es sumamente cara. Nosotros podemos tener animales que se ven con mucho volumen, pero si la mayor cantidad es grasa, esos animales no están bien nutridos. Depositaron la mayor cantidad de energía, que era lo que les sobraba en la dieta, pero lo que realmente muestra la cantidad de nutrientes disponibles en el cuerpo del animal es el músculo. ¿Sí? Entonces, un animal que esté engrasado no necesariamente es un animal bien nutrido, es un animal obeso. Y ustedes saben, los humanos, todos los problemas metabólicos que ocasiona cuando uno está obeso, ¿verdad? Se nos empieza a subir la presión, tenemos problemas con el azúcar, con los colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, preferimos estar en un peso más o menos adecuado. Lo mismo sucede en los animales. Si nosotros depositamos mucha grasa en estos animales, entonces nuestra dieta va a ser muy cara.
¿sí? Porque más o menos se requieren 5 veces más alimento para producir 1 kilo de grasa en comparación de producir 1 kilo de músculo. Y obviamente también necesitamos lo que mucho se ha hablado durante este congreso, razas cárnicas. Es decir, de la hembra lo que nos interesa es que esté pariendo constantemente y de preferencia que nos esté pariendo 2, 3 o más corderos. De las razas cárnicas lo que nos interesa es la habilidad que tienen para transformar el alimento en carne. Hay razas terminales, por ejemplo el Doppler, como el Catari, que son muy buenas para las condiciones de trópico, para ese tipo de situaciones. ¿Sí? Sin embargo, pues sí es recomendable de preferencia no utilizar los animales de manera pura. Hay un aspecto que se conoce como heterosis o vigor híbrido, que nos indica que esos animales cruzados van a tener un desempeño superior a cualquiera de las líneas que estemos utilizando, maternos o paternos. Entonces, si con el mismo alimento podemos lograr un 20 o un 30% más de ganancia de peso, yo creo que sería una situación muy buena, ¿no? Porque vamos a tener ese regalo. Entonces, de preferencia, trataríamos de utilizar razas cárnicas o las cruzas que estén con razas cárnicas, ¿sí? Eso es lo que uno quisiera. Sin embargo, la realidad, pues tenemos que trabajar con lo que tenemos a la mano. Ese es el mejor cordero que podemos asegurar que tenemos a la mano. Dentro de los corderos, pues obviamente tenemos características, ya hablamos de que tienen que estar clínicamente sanos, es decir, que todos sus sistemas estén funcionando de manera adecuada para que el animal no tenga problemas para comer el alimento, para hacer uso eficiente de ese alimento, y obviamente el alimento se esté utilizando para lo que nosotros lo destinamos, que es la ganancia de peso, que no lo esté destinando pues para regular su temperatura corporal, para recuperarse de una enfermedad, que no lo esté recuperando, no lo esté utilizando para defenderse de otros animales. Es una situación de la que también vamos a hablar. Los lotes de borregos tienen que ser lo más homogéneos, porque de pronto sí son muy canijillos los más grandes con respecto a los más chiquillos. Obviamente no deben de tener lesiones, o sea, no tienen que estar quebrados de una patita, no tienen que tener, a veces los agarramos para la gorda porque pues a lo mejor los atacó un perro y los dejó lesionados. Esos animales primero los tenemos que recuperar de la condición física, de la salud, y después los metemos en el gorda, porque si no, que esos animalitos, como no se pueden defender, son sometidos por los otros, y todavía hoy en día dirían que hacen bullying, ¿sí? Entonces lo tenemos que evitar. Y obviamente cuando nosotros ya destinamos que un lote de corderos se van a someter a la engorda intensiva o a la finalización intensiva, pues los tenemos que preparar, porque cambiarles el alimento de la noche a la mañana es una condición que lo único que vamos a generar es problemas en la salud de sus animales. Y obviamente los corderitos que están siendo sometidos por los demás, es preferible hacer un lote donde tengamos poquitos corderos. Entonces, ¿cuáles son los corderos? ¿Cómo los someten? Dentro de los borregos, igual que yo creo que todas las especies, hay animales que son más agresivos, que son dominantes, y hay unos que son sometidos. ¿Cómo se ve? Pues porque a los corderos los empiezan, a los más sometidos, los comienzan a golpear, los comienzan a montar. Son los últimos que los dejan entrar a comer. Cuando no tenemos suficiente espacio por comedero, pues esos corderos al final de cuentas se van a quedar atrás porque no nos van a permitir que coman, ¿sí? O cuando están comiendo y llega el otro más grande que es más agresivo, le da un tope y lo quita y sabes que tú no comes hasta que yo diga. Les digo, les hace bullying. Entonces esos corderitos que ya detectamos que fueron sometidos, pues mejor los apartamos todos los corderitos que tienen el mismo problema, para que no tengan esa competencia desleal con los que son más agresivos, y permitamos que estén comiendo, que estén consumiendo su ración de nutrientes para que ganen peso. Si no, vamos a tener una diferencia muy grande. Los que van a engordar muy bien, van a ser cada vez más gordos, y los que se están retrasando cada vez van a estar más flacos. Son situaciones que podrían parecer hasta cierto punto obvias. Sin embargo, cuando empezamos con el trabajo del engorda de corderos, son situaciones de lo más frecuente que llegamos a omitir, aunque sean obvias. Cuando hablamos de corderos que estén ya preparados para el engorda, hablamos que vamos a preparar todo su sistema digestivo. Dentro del sistema digestivo de los borregos no solamente van a tener
bacterias, que son las encargadas de degradar los almidones. También tienen algunos unos bichos que son protozoarios, que van a ser encargados de degradar la fibra que va a contener el alimento. Sin embargo, cada uno de estos individuos necesita ciertas condiciones en el líquido ruminal para que puedan funcionar de manera adecuada. En la que las bacterias lácticas, bueno, las bacterias que van a degradar el almidón necesitan un pH un poco más ácido, los protozoarios necesitan condiciones de un pH menos ácido. Entonces entran en conflicto. Si nosotros queremos hacer una dieta donde esté 50 de forraje, 50 de almidones, entonces no vamos a ser muy eficientes en todo eso. Tenemos que cargarnos hacia un lado. Cuando decidimos cargarnos hacia el lado de los almidones, entonces tenemos que preparar el rumen para que ese exceso de ácido que van a estar produciendo las bacterias en conjunto con el almidón que va incluido en los granos, no dañe toda la capa interna del rumen. En el momento que le daña la capa interna, pues es como si a nosotros tuviéramos acidez estomacal, nos empieza a doler el estómago, no queremos comer, lo mismo le pasa a los corderos, ¿no? De preferencia, para adaptarlos o para prepararlos a esta situación, se recomienda la alimentación predestete, o lo que a veces llamamos clip. Si acopiamos los corderos, es decir, los compramos de alguna otra finca que normalmente andaban en pastoreo, entonces tenemos que prepararlos como sustituir ese alimento que están acostumbrados a consumir con base en pastos y forrajes para empezarlos paulatinamente a acostumbrar al consumo de grano. De lo contrario, pues vamos a tener muchos desbalances metabólicos, ¿verdad? Y sobre todo, si vamos a hacer ese cambio, pasando de un forraje, del consumo de forrajes a una engorda intensiva, lo primero que tenemos que empezar es a darles un forraje de buena calidad, que sea más digerible por los animales, que empiece a tener una mayor cantidad de nutrientes, para que una vez que se empiecen a adaptar a esos corderos, empezamos a cambiar ese forraje de buena calidad por concentrado, que ya empieza a tener un mayor aporte de nutrientes. Pero todo eso tiene que ser muy paulatino. Más o menos se habla que un periodo de adaptación en corderos que van a tener 3 meses de engorda puede ser 15 días, ¿sí? 15 días en donde tenemos que hacer esos cambios. Y obviamente, para que empiecen a aceptar la dieta, hablábamos de que los animales no van a consumir una dieta tan fácil. O sea, no porque nosotros les digamos, se la van a comer, van a decir, no, pues si me dijo mi dueño, lo tengo que comer. No, ellos van a empezar a trabajar con base en lo que les gusta. Lo van a probar, si les llama la atención el sabor, entonces se lo van a comer. Si no les gusta, pues podemos dejarlos sin comer y van a comer lo mínimo necesario, pero no se van a comer la dieta que queremos. Es decir, tenemos que trabajar con dietas que sean aceptables por los corderos, lo que en ocasiones se le llama palatabilidad, que es el gusto que va a tener el animal por consumir ese alimento. Entonces, cuando hablamos de prepararlos en las situaciones predestete, lo primero que tenemos que estar monitoreando es la ganancia de peso de los corderos. Si nosotros tenemos un lote de corderos que van ganando peso bastante bien, en términos de 2 semanas duplicaron el peso al nacimiento, y obviamente a los 45 días ya hicieron 4 veces el peso que tenían en el nacimiento, consideramos que van ganando más o menos aceptablemente de peso. Pero obviamente va a haber corderos, sobre todo aquellos que son producto de partos dobles, triples, cuádruples, que no pueden ganar peso igual al mismo ritmo que los demás. Entonces tal vez tendríamos que esperar con esos corderitos un poco más en tiempo al destete para darles un poco regular esa ventaja que llevan los otros, ¿verdad? Entonces son situaciones que tenemos que ir monitoreando con la ganancia del peso de los corderos. No les digo que cada 8 días o que diario vamos a pesando los corderos, pero sí por lo menos de manera, primero a los 15 días, a los 30 y a los 60 días podemos hacer esos pesajes para ir viendo la evolución de esos corderos, ¿sí? Y tomar las decisiones de si ya los podemos destetar o no los podemos destetar. Para poderlos destetar, también tenemos que asegurarnos que ese cordero sepa consumir alimento. ¿Cómo? Pues con esa dieta predestete, el famoso clima. Tenemos que empezarlos a enseñar que hay un comedero donde pueden llegar a comer y que el alimento que van a consumir ahí les va a gustar. Ese clip feeding, desde el punto de vista engorda, es una muy buena estrategia porque permite que los animales empiecen a consumir alimento. Si los obligamos que a partir de la segunda, tercera semana empiecen a consumir alimento, en ese momento el tracto digestivo de ellos todavía no se comporta como el de un rumiante. Ellos
ellos todavía pueden aceptar altas cantidades de almidones en los granos y lo van a digerir perfectamente, no lo van a fermentar para después utilizarlo. Todavía no tiene esa capacidad de su rumio. Entonces, si logramos hacer que los corderos empiecen a consumir alimento a partir de la segunda semana, estaría perfecto. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero que nada, adicionándoles algunos saborizantes a la dieta. Tal vez un poco de melaza, que la dieta no tenga mucho polvo. La melaza también eso nos lo permite que le quiten la polvosidad. Entonces el corderito lo va a estar consumiendo, lo va a consumir como si fuera una golosina. Y obviamente a los niños les gustan las golosinas. ¿Sí? Y eso va a permitir que se digiera. Si el corderito parte de sus requerimientos los llena consumiendo alimento que nosotros le estamos ofreciendo, le va a mamar menos a la madre y por lo tanto el desgaste en las ovejas va a ser menor. Y eso nos va a permitir reducir el intervalo del parto a que reactiven su actividad reproductiva y que puedan volver a quedar gestantes lo más pronto posible. ¿Sí? Importante, pues si sabemos que tenemos algún tipo de enfermedad en la zona donde trabajamos, en nuestro rebaño, entonces tenemos que empezar a establecer esquemas de vacunación y desparasitación. Tal vez no desde los primeros 15 días, más o menos nosotros allá en México recomendamos que la primera vacuna a los corderos, es decir, la vacuna, ya normalmente trabajamos cuando vamos a meterlos al engorde intensiva, ponemos una vacuna contra clostridios, sobre todo contra clostridios perfringens, que es el que nos va a dar un poquito más en el engorde intensivo. Y eso más o menos a los 45 días. Una de las situaciones que nos facilita mucho el destete y que obviamente el cordero vaya rapidísimo para la ganancia de peso es el amamantamiento restringido. En diversos casos donde hemos estado trabajando con este sistema, vamos a ver que a lo mejor la ganancia de peso en esa etapa de lactancia, los corderos no van a tener ese desempeño como el que veríamos en los corderos que todo el tiempo están con la madre, efectivamente. Pero también las ganancias de peso no se caen mucho. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? A partir de los 35 días de vida del cordero lo apartamos en un corral donde no va a estar con las madres y únicamente le damos acceso con las madres 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde. Obviamente los primeros 2-3 días es un chilladero de corderos que lo dejan a uno sordo, ¿verdad? Con el tiempo los mismos corderos, a la hora que les toca entrar con las mamás, están felices, llegan, maman, toman la leche que tienen que mamar, después ven el lote de borregas que está impaciente por irse a pastorear y los corderos ya diciendo, ya, ¿cómo que ves que vas? ¿Sí? Entonces esas situaciones nos permiten una serie de mejoras en el rebaño desde el punto de vista reproductivo, en el caso de las hembras, y nosotros vamos acondicionando a los corderos a que consuman alimento concentrado que ya no dependan de la madre y el efecto de estrés por el destete prácticamente no lo sienten. ¿Sí? Esta es una gráfica de resultados de una investigación que hicimos en el 2013, ¿sí? En donde comparamos el efecto del amamantamiento continuo y controlado en los corderos, son corderos perigüey. En el peso de nacimiento es muy similar, teníamos entre 3.5 kilos de peso al nacimiento. Si vamos viendo las gráficas, son muy similares. Comúnmente, los corderitos que estaban con amamantamiento controlado se fueron quedando un poquito más, hasta los 60 días. Eso es ahí, como de ver la investigación, pues estamos pesando semanalmente. Si vemos las ganancias de peso que tuvieron en la época de lactancia, el amamantamiento continuo tuvo una ganancia diaria de peso de 221 gramos. Quiere decir que cada corderito estaba ganando 221 gramos. Para perigüey considero que es una buena ganancia de peso. Si hablamos de otras razas de lana, pues a lo mejor están un poquito bajas. ¿Qué pasa con los corderitos que estaban en amamantamiento controlado? Únicamente tenían acceso con la madre 30 minutos por la mañana, 30 minutos por la tarde. Pues que ganaron 209 gramos por día. O sea que en ambos casos la diferencia fue 12 gramos de ganancia diaria de peso. Obviamente, si hablamos por volumen de corderos, posiblemente sí, pero hay que considerar una situación. Al momento del destete, estos corderos que estaban en amamantamiento continuo, al momento que los destetamos, aunque estén adaptados a ganar peso,
a consumir alimento, el efecto del destete hace que nos lleguen a bajar hasta 3 kilos por el efecto del destete. En el caso de los que van con el amamantamiento controlado, no tienen ese efecto nutrimental, y como ya están adaptados a consumir más alimento, los corderitos siguen creciendo con la ganancia de peso e incluso se mejoran. ¿Sí? Es un aspecto muy importante. ¿Qué otra ventaja tiene ese tipo de manejo del amamantamiento controlado? El efecto de la succión del cordero en la oveja va a bloquear todo el sistema reproductivo. Por lo tanto, la oveja, mientras esté mamando, el cordero puede llegar a entrar en celo, pero difícilmente se va a gestar. En el momento en que nosotros le quitamos el cordero, ¿sí?, empieza inmediatamente a ovular. Por lo tanto, ya sus celos ya son fértiles. En el caso del amamantamiento controlado, hemos detectado que hay ovejas que aún con el cordero ahí, a los 35 días después del parto, esas ovejas ya están ciclando. Y las hemos podido empadrar a los 45 días después del parto, quedando gestantes. Entonces, el amamantamiento controlado tiene dos beneficios. Uno, directamente en el cordero, que no lo vamos a estresar y vamos a permitir que tenga un buen desempeño durante el periodo de engorda. Y otro, el efecto en incrementar la velocidad en la que van a poder trabajar con las hembras posteriormente para la situación del empadre. ¿Sí? ¿Qué tenemos que considerar para tener engorda? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Obviamente debe de haber una superficie mínima por cordero. Entre más juntos estén los corderos, pues obviamente hay más estrés, hay mayor probabilidad de transmisión de enfermedades. Si un cordero se enferma mientras el corral de engorda, pues es un cordero que por medio de que está tosiendo o estornudando, se lo va a transmitir al otro. Mientras tengamos una superficie más o menos donde puede estar confortable, pues no tenemos ningún problema. Se habla que los requerimientos mínimos son de 2,5 metros por cabeza, de los cuales no todo ni tiene que estar cubierto ni tiene que ser piso. ¿Sí? Más o menos se ha visto de 4,6 metros cuadrados, nada más para donde puede estar el cordero en condiciones donde haya humedad, pues el cordero se puede ir a echar ahí. De ahí en fuera los corderos lo que necesitan son pisos de tierra. Un espacio por comedero de 30 centímetros. Obviamente, si hablamos de corderitos que los sustentamos de 20 kilos, decimos que le damos 30 centímetros, pues está sobrado. Pero también tenemos que recordar eso, que el objetivo es que esos corderitos crezcan. Ya 30 centímetros sería un espacio por acá, sí, para que entre un cordero a comer. ¿Sí? Cuando nosotros reducimos ese espacio por comedero, entonces empieza la competencia para comer. ¿Y quién va a ser el ganador? Pues el más pesado, el más fuerte, el más agresivo. ¿Y quiénes son los que van a dejar de comer? Pues los más débiles. Son competencias que tenemos que evitar. Muchas de las ocasiones, esos que van creciendo más, pues van a comer más, y por lo tanto, si no hay suficiente espacio por comer, pues va a haber días en que los más débiles no van a alcanzar a comer. Van a comer lo que el otro les quiera dejar. Otro aspecto importante es la altura del comedero, por lo menos 35 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los corderitos están muy dados a estarse subiendo a los comederos. Entonces van a ensuciar el alimento con excremento, con orina, ¿sí? Y obviamente alimento que orina y donde les deja es alimento que no se lo van a comer. Perdemos porque se nos está echando a perder el alimento, y perdemos porque esos corderos no van a tener desempeño. Otra de las situaciones, si se le llegaran a comer porque los obligamos a que se lo coman, entonces vienen todos los problemas que siguen, ¿no? Infecciones estomacales, diarreas, y uno de los problemas más fuertes en las escuelas intensivas es la muerte por diarrea. Y obviamente tienen que tener un sombrero los corderos, no todo el tiempo pueden estar en el sol, tienen que tener una parte de sombra, no más de 0.6 metros cuadrados del total de la superficie que marcamos aquí. ¿Eso para qué va a ser? Si hay caída de agua, si va a haber humedad, pues el sol va a ser el encargado de secar ese corral y evitar que haya problemas de contaminación. Algunas de las características que se manejan: peso inicial de los corderos 20 kilos, una ganancia de 300 gramos ya se considera una ganancia aceptable, una duración de la engorda aproximadamente de 3 meses. Podemos, en condiciones donde nosotros conseguimos corderos más pequeños, posiblemente la podemos aumentar, pero esa duración de la engorda y el peso final no va a ser en función de lo que nosotros queremos.
va a estar en función de lo que necesita el mercado. Machos enteros mejoran la ganancia de peso y la alimentación, sobre todo importante que pueda ser a libre acceso o comedores automáticos, reduce mucho la mano de obra. Importante las concentraciones de proteína. Nos interesa la energía es relativamente económica en comparación con la proteína. Entonces regular esos porcentajes de proteína es muy importante. Sobre todo si nosotros nos excedemos de la proteína en la alimentación, ese exceso de proteína no lo van a utilizar, pero sí lo van a eliminar y causan algún problema. Y una relación de calcio-fósforo 2.5 a 3.1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente los granos son ricos en fósforo. Entonces lo que tenemos que ubicar es la contraparte, que es la relación con el calcio. Entonces esa relación, las sales minerales que nos venden para pastoreo no funcionan de la misma manera, incluso pueden ser perjudiciales si las administramos para el engorda. Y una de las situaciones que más se utilizan o que hemos utilizado es la de grano de maíz, puede ser quebrado o rolado, pasta de soya y forraje. En las primeras recomendaciones que llegaban a México decían no se necesita forraje. ¿Por qué? Porque los animales ya están adaptados, pero no conocían que los animales venían principalmente de pastoreo. Ya para la segunda recomendación que salió para el uso, decían, bueno, la ración tiene que tener por lo menos el 20% de forraje. En algunas consideraciones hay que recordar que a medida que va incrementando el peso, que necesitamos una mayor ganancia de peso, que el consumo de materia seca va a ser mayor y que los requerimientos de proteína ya no van a ser suficientes. A medida que gana peso, los requerimientos de proteínas se van abajo, los de energía se mantienen, y la conversión alimenticia, a medida que los corderos van siendo mayores, la conversión alimenticia va siendo menos eficiente. Ya platicamos todo eso. Consideraciones previas, si vamos a desparasitar, principalmente que sea con base con un resultado, sobre todo si tenemos problemas de parásitos en nuestros potreros y de ahí estamos sacando los corderos, pues que tengamos la gente que está ocasionando problemas y cuáles son las posibles alternativas de los pacientes desparasitantes. Importante, antes de pasarlos a la engorda intensiva, vacunar contra intertoxemia, que es uno de los problemas que se llegaban a presentar. Incluso en México, en las áreas donde se siembran cereales como cebada, trigo, maíz, y que sobre todo cebada y trigo, donde las máquinas no son tan eficientes para cosechar en el grano, sacamos a pastorear las ovejas y como queda una gran cantidad de grano ahí en el terreno, esas ovejas consumen y llegamos a tener problemas de intertoxemia. Entonces ahí existen muchas bacterinas que ya traen ese tipo de productos. En el caso de México, ya hablamos el día de ayer que existe una deficiencia muy marcada de seleno, entonces tratamos de aplicar más o menos 0.125 miligramos por kilogramo de peso. Esa es la recomendación que funciona para el caso de México. No quiere decir que aquí sea necesario o que tengan que aplicar la misma dosis. ¿Sí? Aplicación de vitaminas. Normalmente yo no me gusta aplicar vitaminas. Hay gente que dice que si las vitaminas no pueden empezar con gorda, ya es decisión de cada quien. ¿Por qué no se las aplico? Normalmente aplicaríamos vitaminas ADI. Las vitaminas ADI son muy oleosas, son como un aceite. Nos dejan rengo los corderos y luego muy adoloridos casi al tercer día de que la aplicamos. No es de manera inmediata, es como al tercer, cuarto día ya andan rengos y tardan 15 días más o menos en quitarse ese dolor. Y eso hace que no estén consumiendo alimento como debe de ser. ¿Sí? Ahora quien si las aplica está bien, o sea, considero que entre más ayuda tengan los corderos, pues mejor. A lo mejor yo no he tenido esa suerte y bueno, prefiero no aplicar. ¿Cómo hacemos la sustitución de alimento? Cuando es forraje, es en la parte de forraje empezamos por 100% y llevamos bajando de 25 hasta que llegamos al consumo que van a tener de forraje en restos concentrados. Más o menos aquí se habla que a los 20 días ya están consumiendo el 25% de forraje, que es una buena estrategia de adaptación, y conforme vamos incrementando el nivel de alimento concentrado de grano, bueno, pues vamos incrementando la capacidad que este animalito va a tener para utilizar nutrientes y ganancia de peso. El manejo en engorda, importante. Los borregos no se deben de quedar sin alimento. En un principio, cuando empezamos con toda la estrategia de manejo en engorda, había unos que tenían muy buena respuesta, había unos que no tenían tan buena. Y una vez, decía de manera de anécdota, un productor llega que no le estaba yendo muy bien con las engordas o con otro, y le dice, oye compadre, ¿y cómo le haces para que
para que tus borregos ganen peso. Y mira, los tuyos están bien gordos y los míos simplemente no ganan peso. Ah, pues el secreto es este, compadre. Mira, ves el comedero, sí, ves el alimento que le sobró de ayer en el pesebre, sí, ese alimento se lo embarras en el lomo al cordero y eso hace que gane peso. O sea, no te creo. Obviamente el hecho de embarrar el alimento en el lomo no es la alternativa. Lo que nos está diciendo es que ese cordero consumió todo el alimento que necesitaba y dejó un poco. Si los corderos nos dejan el comedero vacío, sabemos que se lo acabaron. No sabemos si quedaron satisfechos con el alimento. ¿Sí? Esa era la estrategia. Siempre debe de haber un cierto porcentaje de rechazo, de preferencia no debe ser más allá del 10%, ¿sí? Pero siempre tiene que haber un porcentaje de rechazo. Quiere decir que nuestros corderos quedaron satisfechos y no se acabaron ese alimento. Ajá. Y obviamente si nosotros estamos poniendo comederos de ese tipo, podemos llenar cada 2-3 días, pero es importante estarlos revisando. De pronto si llega a haber un poco más de humedad, se desapermaza el alimento y no baja. En ese tipo de comederos, así conforme va comiendo el alimento va bajando, son semiautomáticos. Y de preferencia la ración debe ir mezclada completamente, tanto el forraje como el grano. En ocasiones, en algunas de las engordas con las que trabajamos, lo que hacían era poner el forraje a libre acceso y el alimento, ese sí lo restringían. Pero el cordero lo que va a hacer es, va a consumir el forraje cuando lo necesite y obviamente como el alimento concentrado les llama más la atención por el sabor, pues entonces lo van a consumir más. Pero ellos siempre van a estar regulando su consumo de fibra. A medida que les duele su pancita, pues van a consumir un poco más de fibra y cuando no les duele, pues le van a entrar al alimento. Y evitar, en México, luego cuando empezaron todo esto decíamos que era el mal del fin de semana, sobre todo cuando el dueño no era el que se hacía cargo de las engordas. Resulta que ya los trabajadores se querían ir el sábado, le cargaban la mano con el alimento. Al otro día se iban a echar unas cervezas, al otro día con la resaca, pues a lo mejor ya no iban a echar de comer y el lunes como les volvió la conciencia, pues obviamente al cargar el alimento. Esos cambios en la manera de alimentar a los animales provocan muchos desbalances, ¿sí? Sobre todo que se conoce como acidosis. Algunos de los ingredientes, hay que diferenciar los ingredientes energéticos, es decir, los que van a aportar energía, ¿sí? Que es básicamente de esta parte, y aunque el nivel de proteína en muchos de los casos no es muy bueno. Y los ingredientes proteicos, que lo que van a estar aportando es una muy buena cantidad de proteína. Tal vez el segundo grupo es el que está es más caro, por eso lo tenemos que cuidar un poquito más. Uno de los problemas que tenemos, precisamente les hablaba del problema del fin de semana, es la acidosis abdominal. El problema no es que llegue a presentarse en cuadros así agudos, el problema es cuando tenemos una acidosis crónica, que el animal está como que le duele su pancita, pero pues sí sigue comiendo. Y vamos a ver que andan medio suertezón cuando les deja. El problema es que esos animales no están absorbiendo adecuadamente el alimento ni están consumiendo lo suficiente. Y en lugar de ganar peso, a lo mejor hasta lo pierden. ¿Sí? Entonces lo tenemos que identificar perfectamente. Y eso se da por ejemplo en nuestra alimentación cuando no estamos dando suficiente fibra en la dieta. Y muy importante, si nosotros nos vamos a meter de pastoreo a la engorda, el proceso de adaptación, como ya lo vimos en los cambios en las gráficas, es indispensable para el tipo de comida. Ya si no somos muy buenos en adaptarnos, entonces hay que meterles algunas soluciones buffer que nos van a permitir controlar esos cambios en el pH. ¿Qué puede ser? Bicarbonato de sodio o carbonato de calcio, cada vez de lo que más se utiliza. Otra de las situaciones, esto sí es preocupante cuando no preparamos con la vacuna a los corderos ante la toxemia. ¿Cuál es el signo que vemos en los corderos? Los corderos con enterotoxemia que se murieron, una muerte repentina, de pronto no sabemos qué pasó, si era el animal que veíamos más gordito, el que comía mejor, cuando lo abrimos vemos estos intestinos hemorrágicos, con suficiente gas, eso quiere decir que hubo proliferación de bacterias, que de manera natural vive en el tracto digestivo de los animales, pero en condiciones que le damos bastante grano, no solamente va a desarrollar el cordero, también va a desarrollar la población de esas bacterias y la toxina que van a estar produciendo mata a los corderos. ¿Sí? Entonces, esa situación es la que tenemos que evitar, es fácilmente prevenible si vacunamos los corderos 15 o 20 días antes de que los vayamos a destetar.
Urolitiasis es otro aspecto también más o menos importante. Cuando no controlamos la relación calcio-fósforo, sí se dieron cuenta que hablamos de un porcentaje de fósforo. Normalmente los minerales, nosotros no los balanceamos, compramos los minerales, se los dejamos para las personas que tienen las condiciones de infraestructura para hacer las premezclas y tal vez un poco más de experiencia que de lo que tenemos los que estamos en el campo. Entonces, las premezclas minerales incluyen solamente las dietas. Sin embargo, tenemos que utilizar dietas, premezclas minerales encaminadas al engorde intensivo del cordero, no al pastoreo. Importante. La otra parte, no excedernos de la cantidad de proteína. El exceso de proteína no lo va a utilizar el animal, lo va a desechar y va a cambiar el pH de la orina. Todo ese, primero que nada, en sangre. Y la sangre obviamente va a llevar todos los nutrientes que necesita. Si el pH cambia en riñones, entonces no se va a poder asimilar y entonces se van a quitar los riñones, se va a depositar todo lo que no va a utilizar para ser desechado. ¿Y qué creen que se depositan? Todas esas fracciones de calcio, magnesio, ¿sí?, que empiezan a juntarse y forman piedritas, y esas piedritas obstruyen la uretra del borrego. En el caso del borrego, en el pene al final tiene una tripita que se llama proceso uretral o proceso del uniforme. Cuando se tapa con las piedras, deja de orinar. Y es un verdadero problema. Cuando no nos damos cuenta a tiempo, empieza a salir todo el líquido y vemos que se les hace una acumulación de líquido por la panza, el pene se desinflama mucho y obviamente la acumulación de toxinas que tiene ahí termina por matarlo. Y esos animales no se pueden ocupar porque eso sí tienen un valor. Pues gracias por su atención.